El aire en el comedor de los Mendoza olía a limpio, a jabón caro y atención disfrazada de cordialidad. Me ajusté el vestido, sentada entre mi marido Julián y mi madre, Carmen, mi suegra, Dolores. Presidía la mesa como una reina revisando sus dominios. Vaya, Carmen, dijo Dolores, su voz dulce como el vinagre. Me han dicho que llegasteis con las manos vacías. ¿Es cierto? Mi madre se encogió un poco. Fue un despiste. Dolores. Con el tráfico de salir de Barcelona. Un despiste. Interrumpió Virginia, la hermana de Julián, riendo con afectación. Claro. Claro. Los detalles son lo de menos. ¿Verdad? Al fin y al cabo. Solo es la primera cena importante desde que volvieron de su viaje relámpago. Julián puso una mano sobre la mía bajo la mesa. Mamá. Virginia. Por favor. Fue un error sin importancia. Sin importancia, repitió Dolores, alzando lentamente su copa de vino. Julián. Cariño. La educación es siempre importante. Sentarse a esta mesa implica un respeto por las tradiciones, por los gestos. Traer un detalle, por pequeño que sea, es parte de eso. Sus ojos, fríos y grises, se posaron en mi madre. Demuestra que uno sabe estar. Sentí que mi madre dejaba de respirar a mi lado. Vamos. No es para tanto, dijo Eduardo, mi suegro, sin mucha convicción, más interesado en el vino. ¿No? Virginia tomó el relevo. Es el principio. Papá. Primero olvidas el regalo. Luego llegas tarde. Después vistes de cualquier manera. Es una cuestión de actitud. De saber el valor de las cosas. La cómplice de mi suegra, Pilar, asintió con gravedad. Es cierto. En mi casa. A los invitados sin detalle se les sienta, bueno. Se les hace ver el desliz. Para que no se repita. Me clavé las uñas en la palma de la mano. La sonrisa no se me caía de la cara. Era una máscara de años de práctica. Quizá, dijo Dolores, poniendo fin al debate, con tono de veredicto. Carmen estaría más cómoda siendo útil en la cocina. Sofía está agobiada con el servicio. Allí su falta de formalidad no será un problema. De hecho, hasta será una ayuda. El silencio fue tan espeso que se podía cortar. Todos bajaron la mirada. Excepto Dolores, que observaba a mi madre con una falsa piedad. Y Virginia, que no podía disimular su satisfacción. Mi madre se puso pálida. Un temblor le recorrió las manos. Yo. Julián se aclaró la garganta. Incómodo. Mamá. Eso es excesivo. Carmen es nuestra invitada. Precisamente por ser invitada, replicó Dolores sin pestañear, debe entender las normas de esta casa. No es un castigo. Julián. Es una reubicación apropiada. Vi cómo mi madre tragaba saliva. Humillada. Derrotada. La rabia, fría y afilada, empezó a subirme por el esófago. Pero la contuve. No todavía. Tienes razón. Dolores, dije. Y mi voz sonó sorprendentemente clara y tranquila. Un gesto de buena voluntad. Me levanté, sonriendo. Una sonrisa que me dolía en los músculos de la cara. Yo también he fallado en el detalle. Así que ayudaré a mi madre. No podemos ser una carga para tu perfecta organización. Le cogí la mano a Carmen. Estaba helada. La ayudé a levantarse. Ella no me miraba. Los ojos vidriosos por la vergüenza. ¡Qué considerada! Aitana, musitó Virginia, envenenada de dulzura. Siempre intento aprender, respondí, manteniendo la sonrisa.
Salimos del comedor, alejándonos del círculo de miradas que nos quemaban la espalda. Al pasar junto a Julián, vi su expresión, una mezcla de vergüenza, impotencia y un leve agradecimiento por haber sacado a su suegra de allí sin más escándalo. No dijo nada. Al cruzar la puerta hacia el pasillo, oí a Dolores suspirar, aliviada. Bueno, sigamos. Eduardo. Cariño. Sirve más vino. Esto es una cena familiar. Al fin y al cabo. Su risa, falsa y triunfante, nos siguió hasta la cocina. Cada carcajada era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Porque en ese momento, mientras la mano de mi madre temblaba en la mía, lo supe. Se había terminado el tiempo de observar, de tolerar, de sonreír mientras me escupían. Esta vez, la humillación no quedaría sin respuesta. Y la respuesta sería absoluta. La puerta de la cocina se cerró a nuestras espaldas, ahogando las risas falsas del comedor. El aire cambiaba, de perfumado a cargado de grasa, de limpio a húmedo. Sofía, la asistenta rumana, nos lanzó una mirada rápida, compasiva, y se volvió hacia el fregadero lleno de platos, sumergiéndose en su trabajo como en un refugio. Mi madre, Carmen, se dejó caer en un taburete de acero inoxidable, junto a la isla central. El sonido metálico resonó en la cocina cavernosa. Se cubrió el rostro con las manos, y los hombros comenzaron a sacudirse en silencio. No eran sollozos ruidosos, sino el llanto ahogado de una persona acostumbrada a reprimirse. Tranquila, mi niña, susurró entre dedos húmedos, como si yo fuera la que necesitaba consuelo. No pasa nada. No les des importancia. Tú tienes que estar bien con ellos. Por Julián. Es tu familia ahora. No, dije. Y mi voz sonó firme, cortando su resignación. Esto no es una familia. Mamá. Esto es un campo de batalla con mantel de hilo. Y yo ya no voy a permitir que te traten como a la tropa de desecho. ¿Pero qué vamos a hacer? Levantó la cara. Sus ojos marrones llenos de un miedo antiguo. Tienen todo. La empresa. El piso en la costa. Las conexiones. Nosotras, yo soy solo una costurera jubilada. ¿Y tú? ¿Y yo qué? La interrumpí. Suavemente. Me acerqué y me puse de rodillas frente a ella, tomando sus manos, ásperas de tanto trabajar durante años. La hija de la costurera que se casó con el hijo próspero, la que tiene un trabajo mono en una galería de arte. ¿Esa soy yo para ellos? Ella asintió, avergonzada. Escúchame bien. Mamá, dije, bajando la voz aún más, aunque solo nos escuchaba el zumbido de la nevera industrial. La empresa de la que tanto alardean, Mendoza Asociados, lleva 1 año y medio en caída libre. Sus préstamos bancarios estaban a punto de vencer. Su joya, el proyecto de oficinas en Chamartín, era un agujero de dinero sin fondo. Carmen parpadeó, tratando de seguir el hilo. La jerga empresarial era un idioma extranjero para ella. Necesitaban un salvavidas. Uno enorme. 3 millones de euros, dije, articulando cada número con claridad. Dios mío, murmuró. Es una fortuna. Y a cambio, ese salvavidas se llevaba el 40% de la empresa y el poder de decidir en todo lo importante. Su famoso ángel inversor, del que no paran de hablar con reverencia. Y ese ángel, dije, apretando sus manos, soy yo. Mamá. Aitana Serra. A través de un fondo de inversión que creé hace 7 años. Nadie lo sabe. Ni siquiera Julián conoce su alcance real. Su boca se abrió. La incredulidad. Luego la confusión.
y finalmente un atisbo de algo parecido al entendimiento cruzaron su rostro. ¿Tú? ¿Pero, cómo? ¿Con qué dinero? Julián siempre dijo que tus ingresos eran independientes, terminé la frase por ella. Julián sabe que tengo mis inversiones, que me va bien, pero no sabe cuánto, ni sabe que he estado comprando acciones de empresas, participando en fondos de capital riesgo. Tampoco sabía que estaba negociando con los abogados de su propia familia. Lo mantuve separado. Por una razón. ¿Por esta? Preguntó. Con un hilo de voz. Por esta, asentí. Levantándome. Por ver hasta dónde llegaban. Por ver si el tiempo, mi matrimonio, cambiaba algo. Pero no ha cambiado nada. Siguen mirándonos como a pordioseras con suerte. Hoy lo han hecho explícito. Te han echado de su mesa, mamá. Y con eso, han firmado su propia sentencia. Desde el comedor llegó una carcajada estridente de Virginia, seguida por la voz satisfecha de Dolores, un poco ahogada por la distancia y las paredes, pero claramente comprensible. Y por eso nuestro ángel, un visionario, sin duda, confió en nosotros, no en los números fríos, sino en el valor de una familia unida, con principios. Esa es la verdadera riqueza que atrae a los inversores serios. Casi me atraganté con la ironía. Mi madre también la había oído. Una chispa de indignación, pequeña pero feroz, brilló en sus ojos. Están hablando de ti, susurró. Están hablando de su ilusión, corregí. Mañana mismo. Si quiero. Puedo llamar a su junta directiva y paralizar ese proyecto de Chamartín. O exigir la venta de su apartamento en Marbella para inyectar liquidez. Tengo ese poder. No lo hagas, dijo ella. Instintivamente. Por Julián. No lo haré, si tú obtienes el respeto que mereces, la miré fijamente. No voy a hundirlos por crueldad. Fue una inversión sólida. Pero voy a usarlo como palanca. A partir de esta noche, nadie volverá a señalarte con el dedo. Nadie volverá a insinuar que no eres lo suficientemente buena. Eres mi madre. Y soy, literalmente, su jefa. Un sonido de cristales rotos llegó del comedor, seguido de exclamaciones y risas nerviosas. Sofía suspiró y fue a buscar la escoba. La cena continuaba, ajena al terremoto que se acababa de gestar entre cacerolas y ollas. Carmen me miró. En su rostro se libraba una batalla entre el miedo arraigado y una esperanza nueva. Frágil y peligrosa. Lentamente. Su postura cambió. Enderezó la espalda. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No con temor, sino con una calma recién descubierta. Voy a esperar el momento adecuado, dije, acercándome a la puerta. Volveré allí. Voy a sentarme, a sonreír y a escuchar cada palabra desde mi nueva realidad. Y luego, cuando crean que han ganado, les recordaré quién sostiene realmente el techo sobre sus cabezas. Le di un beso en la mejilla. Sentí como la determinación sustituía al temblor en su cuerpo. Quédate aquí con Sofía. Descansa. Cuando te llame, sal. Y camina como si este suelo de cocina fuera tu pasarela. Salí de la cocina, cerrando la puerta con un clic suave. Me sequé las manos en el vestido. Un gesto inútil pero simbólico. Me limpiaba de la suciedad de su menosprecio. Al respirar hondo, la máscara de Aitana, la nuera complaciente, volvió a asentarse en mi rostro. Pero detrás de ella, los engranajes de un plan largo y paciente comenzaban a girar a toda velocidad. El comedor estaba ahora en la fase del postre y el brandy. Las caras estaban sonrojadas por el vino y la autocomplacencia. Nadie notó la diferencia en mí cuando me deslicé de nuevo en mi asiento.
Solo Julián me lanzó una mirada de preocupación silenciosa. Le sonreí. Una sonrisa breve. Y me serví un poco de agua. La tormenta había pasado a la fase de calma chicha. Pero yo era el ojo del huracán. Y muy pronto, todo a mi alrededor se desataría. Al regresar a la mesa, todas las miradas se posaron en mí por un instante fugaz, cargadas de una curiosidad malsana y rápida satisfacción. Había cumplido con el castigo no escrito. Julián me dedicó una sonrisa tensa y apretó mi mano bajo la mesa. Su gesto decía, gracias por no hacer escándalo, y, lo siento, al mismo tiempo. Asentí levemente y me centré en el postre que Sofía acababa de servir, 1000 hojas de crema y frambuesas que parecía más una escultura que un dulce. Es de la duquesita, anunció Dolores con orgullo. Como si hubiera horneado ella misma cada capa de hojaldre. Nada de postres comprados en cualquier sitio. Para ocasiones especiales. Lo mejor. Para personas especiales, añadió Virginia, lanzando una mirada significativa hacia la cocina. Aunque no todos saben apreciarlo. Hay paladares más sencillos. Eduberto, el marido de Virginia. Un hombre silencioso y siempre un paso atrás de su mujer. Murmuró desde luego, de apoyo. Aitana, dijo Dolores, con tono de maestra paciente. ¿Tu madre está cómoda allí? Sofía a veces se agobia. Pero con ayuda seguro que va más rápido. Así podrá irse pronto a descansar. Parecía muy cansada. La condescendencia era tan espesa como la crema del postre. Manejaban el desprecio con la elegancia de quien lleva décadas practicando. Está bien. Gracias, respondí, tomando un bocado pequeño. Dice que el ambiente es más auténtico. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi respuesta no era de sumisión. Pero tampoco era un desafío abierto. Era ambigua. Y la ambigüedad los ponía nerviosos. Bueno. El ambiente aquí también es auténtico, terció Pilar. La amiga pelota. Auténtica familia. Auténticas tradiciones. Como el detalle del regalo. Mi hijo pequeño. El de Harvard. Nunca olvida un detalle. Dice que es la base de todo. La educación es eso, asintió Dolores. Recuperando el control. Se lleva dentro. O no se lleva. Y se nota. ¡Ay! ¿Cómo se nota? En los gestos. En las palabras, incluso en cómo se come un postre. Todos miraron instintivamente como yo sostenía el tenedor. Era un examen absurdo y deliberado. Julián se puso colorado. Mamá. Por favor, murmuró. ¿Qué pasa? Hijo. Solo comento. Una familia como la nuestra. Con la responsabilidad que tenemos. Debe mantener ciertos estándares. Nuestro nombre. La empresa, todo está en juego cada día. Por eso nuestro inversor. Un hombre sin duda de mundo. Confió en nosotros. Vio ese valor. Ese buen hacer. No pude evitarlo. Una sonrisa muy leve se dibujó en mis labios. Dolores la captó. ¿Te resulta gracioso? ¿Aitana? No para nada, dije. Dejando el tenedor. Solo pienso lo afortunados que sois. Tener a alguien que crea tanto en él. Buen hacer, familiar. Debe ser alguien con una visión muy particular. Desde luego, dijo Eduardo, entrando en la conversación con un tono más paternal. No es un cualquiera. Es un tipo serio. Discreto. Valora la discreción. ¿Sabes? Y la lealtad. La lealtad es clave, dije. Manteniendo su mirada. Y la confianza. Debe confiar mucho en ustedes para haber invertido una suma tan considerable. Sin interferir demasiado. Por ahora. Eduardo parpadeó. Algo en mi tono. O en él, por ahora. Le hizo fruncir levemente el ceño. No era la Aitana sumisa que esperaba.
Claro. Pero es que no necesita interferir, intervino Dolores, ligeramente irritada. Sabe que dejamos las cosas en manos expertas. Su trabajo es poner el dinero. El nuestro es hacerlo crecer con nuestro criterio. Un reparto perfecto, musité. Exacto, dijo ella, satisfecha, creyendo que por fin había entendido. Tú, como mujer de Julián, deberías interesarte más por estas cosas. Para apoyarle. El mundo de los negocios es complicado. Pero hay que hacer el esfuerzo. Era la puerta abierta. El momento que había estado esperando desde que volví a sentarme. La provocación final. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Un gesto deliberadamente informal que hizo que Virginia abriera ligeramente los ojos. Tienes toda la razón, Dolores. Debería interesarme más. De hecho, me interesa muchísimo, dije. Y mi voz perdió por fin toda su cubierta de dulzura, adoptando un tono plano, profesional. Por ejemplo, me interesa saber cómo va a afectar el último cambio en la ley de arrendamientos urbanos al proyecto de Chamartín. O si la propuesta del ayuntamiento para limitar las licencias en el distrito de Salamanca podría truncar sus planes de expansión. Cosas técnicas. Ya sabes. El silencio fue total. Eduardo dejó su copa de brandy a medio camino de la boca. Dolores se quedó con la cucharilla de postre suspendida en el aire. Virginia miró a su marido como buscando una explicación. ¿Cómo sabes tú de eso?, preguntó Eduardo, con voz áspera. Me intereso, repetí, encogiéndome de hombros. Y cuando uno se interesa, lee informes, estudia mercados. Sobre todo cuando está considerando invertir una cantidad importante. ¿Invertir tú?, soltó Virginia con una risa forzada. Aitana, por favor, no digas tonterías. Esos son cosas de hombres. De gente con experiencia. ¿Cómo vuestro ángel inversor?, pregunté, inclinando la cabeza. Ese tipo serio y discreto que valora tanto vuestro buen hacer. Me pregunto qué opinará de la última auditoría interna. La que reveló ciertas desviaciones creativas en la contabilidad del proyecto de Valencia. Eduberto palideció de repente. Eduardo se puso de un color rojo oscuro. Dolores miró a su marido, alarmada. ¿De qué está hablando?, exigió Dolores, dirigiéndose más a Eduardo que a mí. No es nada, gruñó Eduardo. Tonterías de la chica. No tienes ni idea de lo que dices, Aitana. Son asuntos confidenciales. Toda la información es pública si sabes dónde buscar. Y si tienes los contactos adecuados, dije suavemente. Oh, sí. Por ejemplo, formas parte del comité de supervisión de la inversión. Julián me estaba mirando fijamente. Completamente perdido. Aitana. ¿Qué? Tranquilo. Cariño, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Estaba helada. Solo estoy teniendo una conversación de negocios con tu familia. Algo que, según tu madre, debería hacer más a menudo. Me levanté entonces. Lentamente. Todos los ojos, llenos de confusión, indignación y un germen de pánico, estaban clavados en mí. La tormenta ya no estaba en el horizonte. Había llegado a la mesa. De hecho, continué, paseando mi mirada por cada uno de ellos. Creo que es el momento perfecto para una conversación más seria. Una conversación sobre lealtad, respeto, y sobre quién sostiene realmente este techo tan bonito bajo el que desprecian a mi madre. Dolores abrió la boca para decir algo, pero no le salió ningún sonido. La máscara de seguridad se estaba agrietando. ¿Por qué no llamamos a mamá para que se una a nosotros?, propuse, con una calma que resonó como un trueno en la habitación silenciosa. Creo que le interesará mucho lo que voy a decir a continuación.
Sofía, llamé, dirigiéndome a la puerta de la cocina que estaba entreabierta. ¿Podrías acompañar a mi madre al comedor? Por favor. El preludio había terminado. La sinfonía del derrumbe estaba a punto de comenzar. El silencio que siguió a mis palabras era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pared y el leve zumbido del lavavajillas en la cocina. Todas las miradas estaban clavadas en mí. Pero ya no eran de condescendencia o desdén. Eran de incredulidad pura, teñida por el principio del pánico. Sofía, con los ojos como platos, desapareció en la cocina. ¿Qué has dicho? La voz de Eduardo sonó ronca, como si le costara trabajo respirar. He dicho que llamemos a mi madre, repetí con calma, tomando asiento de nuevo. Pero ahora con una postura diferente, espalda recta, manos sobre el mantel. La dueña de la situación. Creo que merece escuchar la conversación que viene. Esto es una broma de mal gusto. Estalló Dolores, encontrando por fin su voz. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo temblar las copas. Una broma estúpida. Julián, ¿tú sabes algo de esto? ¿Tu mujer se ha vuelto loca? Julián me miró. Su rostro era un mapa de confusión y desconcierto. Aitana. Por favor, ¿de qué estás hablando? Lo del comité de supervisión. ¿Qué significa? Antes de que pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió. Carmen apareció, guiada suavemente por Sofía. Se había secado las lágrimas y, siguiendo mi instrucción, caminaba con la cabeza alta. Aunque sus manos se aferraban nerviosamente al delantal de Sofía, se detuvo en el umbral, vacilante. Ven. Mamá, dije, señalando la silla vacía a mi lado. Siéntate con nosotros. Esta es mi mesa, gritó Dolores, levantándose. Su elegancia se había desmoronado, dejando al descubierto una furia primaria. Yo decido quién se sienta aquí, y ella no tiene permiso. Dolores, la voz de Eduardo fue un aviso gutural. Cállate. Eduardo. Está poniendo en ridículo a esta familia con sus fantasías. No son fantasías, dije, sin alterar el tono. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo y lo coloqué sobre la mesa, como si fuera una carta de triunfo. El fondo de inversión Serra Capital, registrado en Luxemburgo, es propietario del 40% de las acciones de Mendoza Asociados S.L. desde el pasado 15 de octubre. La transferencia de 3 millones de euros se realizó desde el Banco Financiero Suizo. Cuenta número, recité una serie de números con precisión. El abogado gestor fue el señor Gancedo. De tu bufete. Eduardo. ¿Quieres que siga? ¿O prefieres que llame al señor Gancedo ahora mismo para que te lo confirme? Son las 9:20. Seguro que no le importa una llamada. Cada palabra caía como un martillazo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Eduardo. Reconocía los datos. Virginia dejó escapar un grito ahogado. Su marido, Edmundo, se llevó la mano a la frente. Eso es imposible, murmuró Dolores. Pero su voz había perdido toda su fuerza. Se aferraba al borde de la mesa como a un salvavidas. El inversor anónimo. Vuestro ángel, continué, clavando mis ojos en los de ella. La persona que confió en vuestro buen hacer familiar. La que os sacó del agujero en el que os metieron vuestras desviaciones creativas, en Valencia, soy yo. Carmen. Lentamente. Se sentó en la silla que le había indicado. Su mirada iba de mi rostro al de mis suegros, tratando de asimilarlo. ¿Tú tienes ese dinero?, preguntó Julián. Su voz apenas un susurro. No parecía enfadado aún, solo profundamente desorientado, como si despertara en una realidad paralela. Lo tengo, asentí, dirigiéndome a él con más suavidad. Lo he ganado. Durante años.
Tú sabías que invertía, que me iba bien. Pero no sabías cuánto. Y no sabías en qué. ¿Por qué? Fue lo único que acertó a decir. Porque quería saber si algún día sería suficiente ser yo misma. O si siempre sería la mujer de Julián. La nuera sin linaje. Quería saber si el dinero que trajera sería más importante que mi apellido. Hoy he tenido la respuesta. Me volví hacia el resto de la mesa, recuperando mi tono frío y profesional. La inversión fue, y es, una decisión empresarial. Los números de Mendoza Asociados, a pesar de vuestra pésima gestión, tenían potencial con la inyección y la supervisión adecuadas. Mi decisión de manteneros a flote, sin embargo, deja de ser empresarial en este mismo instante. Se convierte en personal. Dolores intentó recuperar algo de autoridad. No puedes hacer eso. Hay contratos. Hay cláusulas de reversión por incumplimiento de confianza mutua y de imagen corporativa, la interrumpí. Cláusulas que mi abogado redactó personalmente. Si yo, como principal accionista, considero que la conducta de los directivos, y miro deliberadamente a Dolores y a Virginia, daña la reputación de la empresa o mi confianza en su gestión, puedo exigir la venta inmediata de mis acciones a un precio preestablecido. O forzar una venta de activos. ¿Sabes lo que significa que salga a la luz que la matriarca de la familia Mendoza humilla públicamente a la madre de su principal inversora? No es exactamente buena prensa. Y los bancos son muy sensibles a la mala prensa. Eduardo cerró los ojos. Derrotado. Lo entendía perfectamente. Su empresa. Su estatus. Todo pendía de un hilo que yo sostenía entre mis dedos. ¿Qué quieres?, preguntó, con la voz cansada de un hombre que acaba de perder una guerra que no sabía que estaba librando. Ya lo he dicho, respondí. Quiero que mi madre sea tratada con el respeto que merece. No como una sirvienta, sino como la mujer que es. Y quiero una disculpa. Una de verdad. Aquí y ahora. Carmen me miró. Y en sus ojos vi un torrente de emociones, orgullo, miedo, incredulidad, y una liberación tan profunda que parecía que iba a desmayarse. El comedor se había transformado. El escenario de la cena elegante había desaparecido. Ahora era un campo de batalla donde las armas no eran cuchillos ni tenedores, sino acciones, cláusulas y el peso aplastante de la verdad. Y yo, Aitana Serra, había ganado la primera y más importante de las batallas, la del control. Ahora solo quedaba ver cómo se rendían. El silencio que siguió a mis palabras era pesado, cargado de una incredulidad que se desmoronaba ante la evidencia. El móvil sobre la mesa era como una bomba sin detonar, mostrando datos que no podían refutarse. Eduardo seguía con los ojos cerrados, como si al abrirlos la pesadilla fuera a desaparecer. Dolores jadeaba. Su pecho subía y bajaba con rapidez, mirando a su marido en busca de un salvavidas que no llegaba. Fue Virginia quien rompió el hechizo, con una risa nerviosa, estridente, que sonó falsa hasta para ella misma. Vamos, Aitana. Qué broma tan macabra, trató de decir, alargando la mano como para tocar mi brazo. Pero retrocedió ante mi mirada. Está muy bien. Nos has tomado el pelo. Muy divertido. Pero ya está bien, ¿no? No es una broma. Virginia, dije, sin apartar los ojos de Dolores. Pregúntaselo a tu padre. Él reconoce los números. Reconoce el nombre del fondo. Reconoce la fecha. Lo sabe. Todos miraron a Eduardo. Él, lentamente, abrió los ojos. No miró a su mujer, ni a su hija. Me miró a mí. Y en sus ojos ya no había rabia de patriarca ofendido, sino el cálculo frío de un empresario que ve el precipicio. Es cierto, dijo, las palabras saliendo como piedras.
Los datos son correctos. Eduardo. Chilló Dolores. Cállate. Rugió él, golpeando la mesa con el puño. Fue un estallido tan inesperado que hasta Carmen dio un respingo. Por una vez en tu vida. Cállate y deja de cavar el hoyo más hondo. Se volvió hacia mí. Y su actitud había cambiado por completo. La hostilidad había sido sustituida por una cautelosa, humillante sumisión. Aitana. Señora Serra, rectificó. Usando el usted, por primera vez en su vida. Ha habido un error. Un terrible malentendido. Mi familia, mi mujer, no sabía. Yo no sabía. Lo sé, dije, cortando su balbuceo. Por eso lo permití. Quería ver hasta dónde llegaba el malentendido. Hoy ha llegado muy lejos. Es su culpa, gritó Dolores, señalando a Carmen con un dedo tembloroso. Si hubiera venido con un regalo como es debido. Si supiera comportarse. Nada de esto habría pasado, ella provocó esto. Su negación era patética. Atacaba a la víctima porque era lo único que le quedaba. Mamá. Por el amor de Dios, susurró Julián, hundiendo la cara en sus manos. La vergüenza por su familia era palpable. No. Dolores, dije, con una voz tan tranquila que contrastaba brutalmente con su grito. Esto lo provocaste tú. Cuando decidiste que tu escala de valores, tu clase, estaban por encima de la simple decencia humana. Cuando confundiste educación con crueldad. Y estatus con honor. ¿Y tú qué sabrás del honor? Escupió ella. Llorando ahora de rabia, te has infiltrado en nuestra familia, has espiado nuestro negocio, eres una trepa. Una trepa con 3 millones de euros, repliqué fríamente. Una trepa que tiene el poder de decidir si Mendoza Asociado sobrevive al próximo trimestre. Llámame como quieras. Los hechos no cambian. Edmundo. El marido fantasma de Virginia. Encontró por fin la voz. ¿Y qué espera de nosotros? Preguntó. Usando también el usted. Ya lo he dicho. Una disculpa. Clara. Inequívoca y dirigida a quien corresponde, dije. Mirando a mi madre. Y un cambio permanente de actitud. Mi madre será tratada como un miembro respetado de esta familia. En todas las reuniones. En todas las decisiones. En todos los comentarios. Su opinión será tenida en cuenta. Su presencia. Valorada. No es una negociación. Es una condición para mi continuidad como inversora. No podemos. Gimió Dolores, no podemos rebajarnos así. Entonces puedes empezar a buscar un nuevo comprador para tu parte de la empresa, dije. Encogiéndome de hombros. A precio de saldo. Por supuesto. Con la deuda que aún tiene. Dudo que encuentres compradores antes de que los bancos ejecuten las hipotecas. La casa de Marbella es bonita, ¿verdad? Fue el golpe final. La mención de Marbella. Su santuario. Su trofeo último. Quebró su resistencia. Se desplomó en su silla. Llorando en silencio. Derrotada. Eduardo tragó saliva. Se puso de pie. Con dificultad. No miró a su mujer. Se dirigió a Carmen. Su postura era rígida. La humillación le quemaba por dentro. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Carmen, dijo, forzando las palabras. Le pido disculpas. Por los comentarios de esta noche. No fueron apropiados. Espero que pueda aceptarlas. No era gran cosa. Era frío. Torpe. Pero era le pido disculpas, de Eduardo Mendoza. El patriarca. Carmen asintió lentamente. Sin decir palabra. Era un comienzo. No, dije yo. No es suficiente. Todos me miraron. La ofensa no fue solo de él.
Y la disculpa debe ser tan pública como la humillación. Dolores. Mi suegra levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos, me miraron con odio puro. Levántate. Ve hacia mi madre. Y dile que lo sientes. Que te arrepientes de haberla menospreciado. De haberla enviado a la cocina. De haber creído, aunque fuera por un segundo, que valía menos que tú. El ambiente se congeló. Era una orden. Una humillación ritual. El mundo al revés. No, suplicó Virginia. Pero su voz murió al ver la expresión de su padre. Hazlo. Dolores, dijo Eduardo, con voz cansada. O mañana llamó al agente inmobiliario para poner a la venta la casa de la playa. Fue la sentencia. Dolores, con movimientos de autómata, se puso de pie. Sus pasos hasta donde estaba sentada Carmen fueron lentos, como si caminara sobre cristales rotos. Se detuvo frente a ella. Carmen la miró, sin miedo ahora, solo con una profunda tristeza. Carmen, la voz de Dolores era un ronquido. Lo siento. Perdóname. Por favor. No fue una disculpa sincera. Fue la capitulación de una general derrotada. Pero era audible. Y fue presenciada. Eduardo respiró hondo, como si se quitara un peso. Luego miró a su hija Virginia. Y a su yerno Edmundo. Con una mirada que ordenaba silencio y sumisión. Bien, dijo. Dirigiéndose a mí otra vez, ¿está satisfecha? Señora Serra. Es un principio, respondí. Mañana. A las 10. En tu oficina. Hablaremos de los cambios en la junta directiva. Quiero un asiento permanente para mi representante. Y quiero informes semanales. No dejes que la educación te impida ser puntual. La había vuelto a poner en su sitio. Él era el director gerente. Pero yo era la que mandaba. Asintió, tragando su orgullo como si fuera él. El poder en la habitación había cambiado de manos de forma irrevocable. Y todo el mundo lo sabía. La cena había terminado. Solo quedaba digerir el amargo sabor de la nueva realidad. El silencio que siguió a la disculpa forzada de Dolores era distinto a los anteriores. No era el silencio incómodo de antes. Ni el de la incredulidad. Ni siquiera el del pánico. Era el silencio pesado, cargado de humo y escombros, que queda después de una explosión. El comedor, con sus paredes de seda y sus muebles de caoba, parecía un decorado vacío. Una escena cuyo guión se había quemado. Dolores permanecía de pie frente a Carmen, inmóvil, como petrificada por la humillación. Virginia miraba fijamente su copa vacía. Su rostro una máscara de resentimiento y miedo. Edmundo parecía calcular mentalmente el valor de reventa de su coche. Eduardo respiraba con dificultad. Su mundo reducido a balances y a la mujer de ojos fríos que ahora controlaba su destino. Fue Julián quien se movió primero. Se levantó de la silla. El ruido arrastrándose sobre el parqué. Y me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba. Tenemos que hablar. Ahora, susurró. Con una voz áspera. Cargada de una emoción que no podía definir. Asentí. Sin oponer resistencia. Dejé que me guiara fuera del comedor. Cruzando el pasillo en silencio. Hasta el pequeño estudio de Eduardo. Una habitación cargada de libros que nadie leía y el olor a tabaco añejo. Cerró la puerta de un golpe seco. ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Aitana? Estalló. Sin preámbulos. Su rostro estaba pálido. Los ojos inyectados en sangre. 3 millones de euros, el ángel inversor, tu fondo. Pronunció la última palabra como si le quemara la lengua. Sí, respondí. Sencillamente. Apoyándome en el escritorio. Todo eso. ¿Y cuándo pensabas contármelo? Su voz subió de volumen,
soy tu marido, vivimos juntos. Compartimos una vida, y resulta que mi esposa es la dueña de la empresa de mi familia y no me he enterado hasta que lo ha soltado en medio de una cena como una bomba. Si te lo hubiera contado antes, ¿qué habrías hecho?, pregunté, manteniendo la calma. Su dolor era legítimo, pero necesario. Me habrías pedido que no lo hiciera, que dejara que tu madre siguiera puteando a la mía porque es así, o habrías corrido a contárselo a tus padres para quedar como el hijo heroico que salvó el negocio familiar. No me insultes, gritó, golpeando la palma de la mano contra una estantería. No sabes lo que habría hecho. Exacto. Levanté la voz por primera vez. La rabia contenida de años saliendo a flote, no lo sabía. Y no podía arriesgarme. Porque durante años, Julián, he visto cómo te sentabas a esta mesa y dejabas que pasaran esas bromas, esos comentarios. Cómo bajabas la mirada cuando tu madre me preguntaba si no había nada mejor en el súper que la marca blanca. Cómo cambiabas de conversación cuando Virginia hablaba de las universidades de verdad y miraba a mi madre. Te quería. Te quiero. Pero no confiaba en que pusieras a mi madre por delante del peso de esta casa. Y hoy lo has confirmado. Te sentaste allí y la dejaste ir a la cocina. Mis palabras lo golpearon como un puñetazo. Retrocedió un paso. La ira dando paso a una culpa instantánea y devastadora. Intenté, balbuceó. Intentaste poco. Y tarde. Respiré hondo, tratando de apaciguar el temblor de mis manos. Lo siento por la forma, Julián. De verdad. No quería herirte. Pero tenía que hacerlo así. Tenía que ver hasta dónde llegaban. Y tenía que tener un arma lo suficientemente grande para pararlos en seco. Para cambiarlos. Por ella. ¿Y por qué no confiaste en mí después?, preguntó. Y en su voz ahora había más dolor que ira. Después de la inversión. Podrías habérmelo dicho. Podríamos haber estado juntos en esto. ¿Y qué habría cambiado?, pregunté. Suavizando el tono, ¿habrías confrontado a tu madre antes? ¿Habrías amenazado con quitarle su dinero? No lo creo. Hice un gesto vago hacia la puerta. Hacia el comedor. Esto tenía que ser un terremoto. Un punto de no retorno. Y para eso, tenía que tener toda la fuerza. Toda la sorpresa. De mi lado. Sin filtros. Incluso sin ti. Se dejó caer en el sillón de cuero de su padre, hundiendo el rostro en las manos. Dios mío, todo es mentira. ¿Nuestra vida juntos era mentira? No, me acerqué y me arrodillé frente a él, obligándole a mirarme. Nuestra vida juntos es lo único real. Mi amor por ti es real. Mi vida aquí, contigo, es real. El dinero, la empresa, eso es solo un juego de poder. Un juego que ellos inventaron y al que yo he aprendido a jugar mejor. Lo oculté para proteger lo nuestro. Para evitar que esto nos contaminara antes de tiempo. Para ver si algún día llegábamos a un punto en el que no hiciera falta. Pero no llegamos. Me siento como un idiota, murmuró. Un idiota al que su mujer no le cuenta que es millonaria y que está salvando el culo a su familia. No eres un idiota. Eres un hombre bueno atrapado entre dos lealtades, dije, tomando sus manos. Y hoy tienes que elegir. No entre tu familia y yo, sino entre lo que está bien y lo que es fácil. Entre dejar que sigan humillando a la mujer que me crió. O pararles los pies de una vez por todas. Conmigo o sin mí. Pero la decisión es tuya. Él levantó la mirada. Sus ojos buscaron los míos. Buscando una mentira. Una grieta. Solo encontró la verdad. Dura e incómoda. Ellos nunca van a perdonarte esto, dijo. Finalmente. Lo sé. Y a mí tampoco. Por quedarme a tu lado. Lo sé. ¿Y vale la pena?, preguntó.
Y era la pregunta del millón, todo este odio. Esta destrucción, por un gesto en una cena. No fue un gesto. Julián, dije, levantándome. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el recordatorio de que para ellos, mi madre y yo, siempre seremos las otras. La costurera y su hija con suerte. Hoy les he demostrado que la suerte tiene un nombre, un apellido y un poder del que carecen. Y sí, vale la pena. Vale la pena ver a mi madre sentarse a una mesa sin que le tiemblen las manos. Vale cada euro. Cada mentira piadosa. Cada segundo de esta horrible noche. Se quedó en silencio, mirando al vacío. Desde el comedor llegaban sonidos ahogados, el llanto histérico de Dolores. La voz monótona y cansada de Eduardo intentando calmarla. El murmurar ansioso de Virginia. Me has mentido, dijo al final. No como un reproche, sino como una constatación. Te he ocultado una parte de mi vida para proteger a otra, corregí. Y lo volvería a hacer. Lo siento si te duele. Pero no me arrepiento. Se levantó. Se acercó a la ventana, mirando la oscuridad del jardín. Durante un minuto eterno. Solo se oyó el tic-tac del reloj de péndulo y el débil sonido del caos que habíamos creado. Estoy contigo, dijo. Sin volverse. Ella es tu madre. Y lo que hicieron estuvo mal. Siempre ha estado mal. Yo simplemente me acostumbré. Se volvió hacia mí. Su rostro mostraba una tristeza profunda. Pero también una determinación nueva. Pero no vuelvas a ocultarme algo así. Nada. Aitana. En lo que sea. O esto no funcionará. Te lo prometo, dije. Y era una promesa que sentía en los huesos. Entonces vámonos, suspiró. De esta casa. De esta noche. Ya no hay nada más que hacer aquí. Al salir del estudio, nos encontramos con Eduardo en el pasillo. Parecía haber envejecido 10 años en una hora. Julián, comenzó. Pero su hijo lo interrumpió. No, padre. No ahora. Mañana. En la oficina. Como ha dicho Aitana. Ahora nos vamos. Eduardo abrió la boca. Pero al ver la expresión de su hijo, solo asintió con la cabeza. Derrotado. No era solo su empresa la que había perdido. Era a su hijo. En el recibidor. Carmen ya tenía puesto el abrigo. Sofía, la asistenta, le sonreía con una complicidad muda. Mi madre me miró. Y en sus ojos ya no había rastro de lágrimas. Solo una paz cansada y un orgullo inmenso. Salimos a la noche fría de Madrid sin mirar atrás. La puerta de la casa Mendoza se cerró a nuestras espaldas. Y con ella, una vieja vida de sumisiones y medias verdades. Delante. Solo quedaba el camino incierto de una nueva alianza. Forjada en el fuego de la verdad y pagada con el precio de una ruptura familiar. Julián tomó mi mano. Y luego la de Carmen. El gesto era pequeño. Pero decía más que 1000 discursos. La elección estaba hecha. Las grietas en el viejo orden eran ya abismos. Y nosotros caminábamos lejos de ellos. Hacia un territorio desconocido que, por primera vez, construíamos nosotros. La salida de la casa de los Mendoza no fue dramática. No hubo portazos. Ni gritos finales. Fue un retiro silencioso. Una retirada estratégica de un campo de batalla donde la victoria ya estaba decidida. El aire frío de la noche madrileña nos golpeó el rostro, limpiando el olor a mentiras rancias y brandy caro que impregnaba la mansión. Julián condujo en silencio. El trayecto hasta nuestro piso en el barrio de Salamanca transcurrió sin palabras. Carmen, en el asiento trasero, miraba por la ventana, absorta en sus pensamientos. No pregunté en qué pensaba. Quizás en los años de sonrisas forzadas, de sentirse pequeña,
quizás en el sabor agridulce de la venganza. Al llegar, ayudé a mi madre a bajar. Caminamos hacia la puerta de nuestro edificio. Y por primera vez, noté que no arrastraba los pies. Caminaba erguida, con una dignidad recuperada que le cambiaba la postura. «Voy a hacerme un té», dijo al entrar, colgando su abrigo con una calma que me sorprendió. «¿Queréis?» «Sí, mamá». «Gracias», respondí, mientras dejaba mi bolso y los tacones que me apretaban. Julián y nos quedamos solos en el salón. La luz tenue de la lámpara de pie dibujaba sombras largas. La tensión de la noche aún colgaba en el aire entre nosotros. Palpable. «¿Estás bien?», pregunté, rompiendo el hielo. «No lo sé», respondió él, con honestidad. Se pasó una mano por el pelo. «Siento que acabo de ver a mi familia desnudarse. Y la imagen no es bonita. Y siento que no conocía a mi mujer». «¿Me conoces?», dije, acercándome. «Solo que no conocías esta arista. La arista que calcula, que planifica, que se defiende. No es la parte más bonita de mí. Pero está ahí. Y hoy era necesaria». «Lo sé», susurró, cogiendo mis manos. «Y no te culpo. De verdad. Culpo a mi madre, a mi hermana, incluso a mi padre, por permitirlo todos estos años. Pero duele. Duele saber que tenías que llegar a esto. Duele saber que mi familia te empujó a ello». «No es tu culpa», dije, apoyando la frente en su hombro. «Tú eres diferente. Por eso estás aquí, conmigo, y no allá con ellos». «¿Y ahora qué?», preguntó, abrazándome. «Mañana a las 10 en la oficina de mi padre, a dictar condiciones, a establecer reglas claras», asentí. «No voy a hundir la empresa. Es una inversión buena. Pero van a tener que aceptar que las cosas han cambiado. Tú también. Si quieres, podrías tener un papel más activo. Un papel real. No el de, el hijo de». Él reflexionó un momento. «No sé si quiero. Después de esta noche, ese negocio me sabe a cenizas». «No tienes que decidirlo ahora», dije. «Pero la opción está ahí. Es tu apellido también». Carmen entró con una bandeja con 3 tazas humeantes. El aroma a manzanilla llenó la habitación. Un contraste reconfortante con la pesadez del ambiente. «Gracias, mamá», dijo Julián, sorprendiéndola al darle las gracias con una naturalidad que antes no existía. Era un pequeño cambio, pero monumental. Nos sentamos. El silencio era cómodo ahora. Íntimo. Carmen tomó un sorbo de su té y me miró. «¿Y ahora qué pasa con ellos?», preguntó, sin rastro de rencor, solo de curiosidad. «Ahora», dije, «van a tener que aprender a vivir con un nuevo jefe. O nueva jefa. Dolores probablemente no me dirija la palabra en meses. Virginia intentará congraciarse. De la forma más falsa imaginable. Y Eduardo intentará salvar lo salvable. Es un pragmático». «¿Y no da miedo?», insistió mi madre. «Tener tanto poder puede ser peligroso. El poder que tenía ella. El del desprecio y la exclusión. También era peligroso», respondí. Al menos, es transparente. Y tiene límites. Los límites que yo ponga». Julián asintió lentamente. «Va a ser complicado. Las cenas familiares». «No habrá cenas familiares así durante mucho tiempo», corté. «O las hay en términos de respeto mutuo. O no las hay. No voy a someter a mamá a otro espectáculo como el de hoy». Mi madre sonrió. Una sonrisa triste pero serena. «No te preocupes por mí, hija. Hoy ya he visto todo lo que necesitaba ver. Ya no me pueden hacer daño.
Esa fue la mayor victoria de la noche. No el dinero. No el control de la empresa. Sino ver a mi madre liberada del miedo que había cargado durante años. Más tarde, ya en la cama, con Julián dormido a mi lado, repasé mentalmente la noche. Había ganado. Sí. Había cambiado las reglas del juego de forma drástica. Pero también había creado fracturas. La relación con la familia de Julián estaba, quizás, dañada para siempre. La confianza entre nosotros tenía una grieta que requeriría tiempo y trabajo reparar. Había usado el dinero como un arma. Y las armas siempre dejan cicatrices. ¿Valía la pena? Miré el perfil de Julián dormido. Pensé en la paz en los ojos de mi madre al tomar el té. Sí. Valía cada grieta. Cada cicatriz. Había intercambiado la falsa armonía por una verdad incómoda. Pero también por el respeto. Había cambiado la sumisión por la soberanía. El futuro era incierto. Las semanas siguientes serían un tira y afloja en la junta directiva. Un goteo de llamadas tensas. De intentos de sabotaje pasivo-agresivo por parte de Dolores y Virginia. Pero yo tenía la mayoría de los votos. Tenía los documentos. Tenía la ley de mi lado. Y, lo más importante, tenía una razón clara para luchar: la dignidad de mi madre ya no era negociable. Al día siguiente, a las 10 en punto, estaría en la oficina de Eduardo Mendoza. No como la nuera sumisa, sino como la principal accionista. Escucharía sus propuestas, sus justificaciones, y luego impondría las mías. El nuevo orden no sería benevolente, pero sería justo. O, al menos, sería mío. Antes de dormirme, un último pensamiento cruzó mi mente: Aitana Serra ya no era solo un nombre. Era una posición, una advertencia y una promesa. Y a partir de esa noche, todo el mundo lo sabría. La mañana llegó fría y clara, con esa luz invernal de Madrid que todo lo baña de un gris plateado. Me desperté antes que Julián, observando cómo la primera luz dibujaba la línea de su espalda. El sueño había sido agitado para ambos. Pero al despertar, su brazo seguía rodeándome. Un pequeño punto de anclaje en el mar revuelto que habíamos creado. Salí de la cama en silencio. En la cocina, encontré a mi madre ya levantada, vestida con un cómodo jersey y pantalones. No con el vestido apropiado para una visita a los Mendoza. Estaba sentada a la isla, con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana al patio interior del edificio. ¿No has dormido?, pregunté, besándole en la mejilla. Como un tronco, respondió. Y sonrió al ver mi expresión de duda. ¿En serio? Hija. Por primera vez en años. Como si me hubieran quitado un peso de encima. Un peso muy pesado y muy feo. Preparé mi café. Fuerte y sin azúcar. El silencio era cómodo, cargado de una comprensión nueva. Hoy voy a la oficina de Eduardo, dije, apoyándome en la encimera. Lo sé, ¿vas a echarlos? Su pregunta no era de esperanza vengativa, sino de mera curiosidad práctica. No. Sería un mal negocio. Pero voy a reestructurar, a poner controles. Y voy a nombrar a un director financiero de mi confianza. Alguien que vigile cada céntimo. ¿Y Julián? Él decide si quiere formar parte de eso o no. Pero la empresa ya no será el coto privado de tu suegra. La corrección fue automática. Ya no era mi suegra de la misma manera. Era una accionista minoritaria problemática. Julián apareció en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto y una expresión sombría. Se sirvió café y se unió a nosotros. He pensado, dijo. Sin preámbulos. Voy a ir contigo. No tienes por qué, respondí. Aunque una parte de mí se alegró. Sí que tengo.
Es mi nombre. Y quiero estar allí cuando traces la línea. Para que quede claro para todos de qué lado estoy. Hizo una pausa. Además, tengo algunas ideas para la empresa. Cosas de las que llevo años hablando con mi padre y que siempre ha ignorado. Ahora, quizás, tenga que escuchar. Había un destello en sus ojos que no había visto en años. No era solo lealtad hacia mí, era la chispa de un hombre al que, por fin, le quitaban un yugo de encima. A las 9:30. Salimos los tres. Carmen se quedó en casa, con un buen libro y el encargo de no abrir la puerta a nadie. Julián y yo cogimos un taxi. No queríamos aparcar en el garaje de la empresa. Queríamos llegar como lo que éramos, forasteros con poder. El edificio de Mendoza Asociados era un bloque de cristal y acero en el Paseo de la Castellana. Más imponente que rentable. En el recibidor, la recepcionista, una chica joven, nos sonrió con profesionalidad. ¿Tienen cita con? Sí. Con Eduardo Mendoza. Soy Aitana Serra. Él me espera, dije, sin detenerme a dirigirme hacia los ascensores. La chica abrió la boca para decir algo. Pero algo en nuestra actitud la hizo callar y coger el teléfono rápidamente. Al salir del ascensor en la 7ª planta, el mundo era diferente al de la noche anterior. Aquí todo era orden aparente. Moqueta gris. Luces de bajo consumo y el murmullo de las fotocopiadoras. La secretaria personal de Eduardo, Marta, una mujer de 50 años imperturbable, estaba ya de pie junto a su puerta. Señora Serra. Señor Mendoza, dijo con una inclinación de cabeza perfectamente neutra. Les esperan. El señor Mendoza y la señora Mendoza también están dentro. Intercambié una mirada con Julián. Dolores estaba allí. Esto iba a ser más teatral de lo esperado. Perfecto, dije. Y entré sin esperar a que me anunciara. La oficina de Eduardo era amplia, con vistas a la Castellana. Eduardo estaba detrás de su escritorio, pálido, con ojeras. Dolores estaba sentada en una de las butacas para visitantes, rígida como una estatua, vestida de gris riguroso, como de luto. No nos miró al entrar. Aitana. Julián, Eduardo se levantó, forzando una formalidad. Siéntense. Por favor. Gracias. Pero prefiero estar de pie, dije, quedándome en el centro de la habitación. Julián se colocó a mi lado. Un paso atrás. En un gesto de apoyo claro y deliberado. Esto no va a llevar mucho tiempo. Dolores emitió un sonido ahogado. He preparado una serie de documentos, continué, sacando una carpeta de mi bolso. Son las condiciones mínimas para mi continuidad como inversora y socia mayoritaria. Le tendí la carpeta a Eduardo. La cogió con manos que temblaban levemente. 1. Nombramiento de un director financiero externo. Propuesto por mí. Con poder de veto sobre cualquier gasto superior a 50.000 euros. Eduardo palideció aún más. 2. Revisión inmediata y auditoría externa del proyecto de Chamartín. Toda decisión sobre el mismo queda paralizada hasta que se reciba el informe. 3. Retirada de Dolores Mendoza de cualquier puesto de toma de decisiones en la empresa. Puede mantener su título simbólico, pero sin acceso a las cuentas, a las juntas operativas o a la correspondencia interna. Eso es. Dolores se puso en pie. Pero Eduardo la interrumpió con un gesto brusco de la mano. Cállate. Mujer. Gritó. Luego. Hacia mí. Con voz cansada, continué. 4. Julián tendrá un puesto en el Consejo de Administración. Con voz y voto. Un puesto real. Con un área de responsabilidad definida. Marketing y desarrollo de nuevos clientes. Por ejemplo. Algo en lo que es bueno y que usted siempre ha desdeñado. Julián dio un pequeño respingo a mi lado. No se lo había dicho antes.
Y 5, dije, bajando un poco la voz, cualquier comentario despectivo, cualquier exclusión, cualquier falta de respeto hacia mi madre, Carmen Serra, será considerada una falta grave contra los intereses de la principal socia, y será tratada como tal, con las consecuencias contractuales que ya conoce. Eduardo hojeó los documentos. Aunque era evidente que no leía nada. Los términos ya los conocía de memoria desde mi discurso de la noche anterior. Es muy duro. Aitana logró decir. La vida ha sido muy dura para mi madre en esta familia durante años. Eduardo, respondí. Esto no es dureza. Esto es contabilidad. Estoy equilibrando la balanza. ¿Y si no aceptamos? Preguntó Dolores, con la voz cargada de un odio que ya ni trataba de disimular. Entonces ejercito mi derecho a forzar la venta de mis acciones al precio establecido en el contrato, que es un 30% inferior al valor de mercado actual. Lo que, sumado a la deuda, dejaría la empresa en bancarrota técnica y a ustedes, personalmente, en la ruina. La casa de Marbella, el piso de La Moraleja, todo. Hice una pausa. Pero no quiero eso. Quiero que la empresa funcione bajo nuevas reglas. Eduardo dejó los documentos sobre la mesa. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Necesitamos tiempo para consultar con nuestros abogados. Tienen hasta el mediodía, dije, consultando mi reloj. A las 12 en punto. Si no he recibido la aceptación firmada por correo electrónico, daré instrucciones a mis asesores para iniciar los procedimientos. Buen día. Di media vuelta. Julián me siguió. En la puerta. Me detuve y miré a Dolores por última vez. Ah. Y una cosa más. Dolores. Mi madre ha decidido que quiere aprender a jugar al golf. Me han dicho que tú eres bastante buena. Quizás, en algún momento, podrías darle alguna lección. Como gesto de buena voluntad entre socias. El rostro de Dolores fue un poema de horror e indignación. La idea de tener a Carmen como compañera en su campo de golf exclusivo era, quizás, la humillación definitiva. No respondió. Salimos. El pasillo parecía más largo. El aire más ligero. Al pulsar el botón del ascensor, Julián soltó una risa seca. Casi incontrolable. Dios mío. Aitana. El golf, ¿se te ocurre ahora? Hay que marcar el territorio en todos los frentes, dije. Sonriendo por primera vez en horas, ¿y lo del consejo de administración, te parece bien? Me miró. Y la sonrisa en sus ojos era genuina. Libre de la sombra constante de su familia. Me parece perfecto. Y tengo 1000 ideas. Ideas que mi padre nunca quiso escuchar. El ascensor llegó. Las puertas se cerraron, aislando el ruido del mundo de Mendoza Asociados. Aún quedaba lucha por delante. Resistencias. Pequeñas venganzas. Pero las líneas maestras del nuevo reino estaban trazadas. Y por primera vez, no estaba sola en el trono. Tenía a mi marido a mi lado. Y a mi madre segura en la fortaleza. El resto era cuestión de tiempo, de firmeza, y de no olvidar nunca el sabor de la humillación que había hecho falta para llegar hasta aquí.